adelante. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Universidad. Bienvenidos sean ustedes a una emisión más de su programa Invítame a leer. En esta ocasión nos acompañamos, como ojalá fuera siempre, pero casi siempre, Eugenia Flores Soria, Gerardo Segura, Horacio Cárdenas. Eugenia. Buenos días. ¿Cómo les va? Pues aquí andamos un poquito despeinados, los que tienen pelo, porque pues los aires están canijos aquí en Saltillo. Eugenia. Todavía tengo algo de cabello. Sí, te ves muy bien, fíjate, es muy bien Es que tu me lo corte. estoy dejando largo, entonces tienen que raparme de abajo para que me vaya creciendo. Muy bien, te favorece mucho ese corte de cabello que tienes, Eugenia. Muchas gracias. Sí. Y bueno, pues... ¿Arrancamos en primera? Sí, por supuesto, vamos a nuestra sección de efemérides. La espuma de los días. Bien, pues ahora sí que las efemérides siempre han servido para recordar personajes que fueron famosos, sacar del baúl del olvido a ciertos autores, ciertos hechos, ciertos aniversarios, Claro. Pero a mí en lo personal, y ojalá a todos ustedes que nos escuchan, también me ha servido para conocer autores que en la vida había yo escuchado de ellos y que sin embargo tienen un peso específico que no porque yo no los conozca, no han tenido su influencia en otros autores que sí conoces. Sí. Entonces, me pasa esto con una de las efemérides de estos días. Irene Nemirovsky, Claro. si la conocen, ¿no? No. Ella nació... No tenías que haberlo No. preguntado. Bueno, Había que pasar de largo por el nombre. no, pero es el hecho. O sea, ¿cómo es posible de una autora de esta importancia, Sí. según alcanzo a dilucidar? Yo no la conozco. Ella nació en Kiev un 11 de febrero de 1903 y falleció, lamentablemente, en el campo de concentración de Auschwitz un 17 de agosto de 1942. Novelista, nacida en Ucrania, vivió en Francia desde su juventud y escribió principalmente en francés. Ella fue deportada, como tantos y tantos otros, bajo las leyes raciales por su origen judío, que había hecho originalmente abandonar Ucrania a su familia, aunque su padre, que se había dedicado a banquero, se había convertido al catolicismo. Esto no fue obstáculo para que los nazis pues la deportaran a ella al campo de concentración donde finalmente fue victimada. La cuestión aquí es que hemos escuchado o hemos leído muchos testimonios de autores que fueron víctimas de Auschwitz. Sí. De Auschwitz y de otros muchos campos de concentración que los nazis no iban a tener nada más uno, ¿verdad? ¿Cómo se llama la autora? Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky. Y aquí lo importante es que no es una autora que dé testimonio de lo que pasó o no pasó Es la autora del baile, la novela El baile, ¿no? El baile, sí. Sí, exactamente, con razón, claro que sí. Sí, la la conozco. conocías. Sí, Ya estás un paso o muchos Claro. pasos adelante de mí. Sí, que no la y conocía. justamente me llama la atención eso que estás diciendo, y no te voy a interrumpir, cómo no usa la literatura para dar testimonio o queja sobre una situación que está ocurriendo a su alrededor, sino que desarrolla una historia muy personal en el baile, justamente. Así es. Perdón. De alguna manera, bueno, ella imposible que hubiera podido dar su testimonio sobre lo que ocurrió en Auschwitz, Claro. porque pues allí la ejecutaron. Claro. Sin embargo, su testimonio sí es de lo que ella vivió junto con la comunidad rusa en Francia, Sí. las oportunidades, las no oportunidades, las dificultades, lo que sí logró desarrollar como persona, la presión que ella en su calidad de medio judía Sí. ante un gobierno servil como el de Vichy
ante la presión de los nazis, para, no, júntame los judíos, por eso. Claro. Ahora sí que víctima de las circunstancias en las peores condiciones, porque pues siendo un país disque independiente, se plegó a todo lo que les ordenaron, y pues bueno, una cantidad de tragedias sin cuento. Entre las obras de Irene Nemirovsky está El vino de la soledad, Jezabel, La presa, Dos, El maestro de almas, Los perros y los lobos, Los bienes de este mundo, El baile, El ardor de la sangre, entre otras obras. Ahora sí que su producción hubiera sido pues mucho más relevante y más interesante si hubiera podido hacer la aportación de esta clase de tragedias que ocurrieron con la invasión de nazi en buena parte de Europa. Y bueno, otra efeméride también importante, Harry Edmund Mortenson. Él nació en Jamshov el 6 de mayo de 1904 y falleció en Estocolmo un 11 de febrero de 1978. Escritor y poeta de origen sueco, recibió, compartido con su compatriota Edwin Johnson, el Premio Nobel de Literatura en 1974 por una obra poética que dicen es capaz de abarcar una gota de rocío todo el universo. Entre sus obras... Este es un verso de Boris Pasternak que me recuerda que dice que la poesía es una gota del mundo en una vaina. Mira, es una imagen muy similar. Claro que sí. Entre las obras de Mortenson está Barco Fantasma, Cinco jóvenes, Nómada, Las ortigas florecen, El camino de la libertad, El piloto de las Molucas, entre otros muchos. Y traemos un par de obras. Eugenia, si nos haces favor. Poder terrenal. Poder terrenal. Dice, el poder no necesita símbolos, es omnívoro. Ahí radica su poder. Su fuerza combativa radica en que, al igual que los gigantes o los malvados de entre los dioses, se apodera violentamente de cualquier cosa y combate empleando trozos desprendidos del caos. Rocas informes, corrientes que solamente fluyen, mares que ondean gratuitamente ante manos gigantescas. El poder no necesita más que utilizar la realidad tal y como es, tal como se presenta con su fuerza de confusión, de desorden, así como el torrente es agua desconcertada, así como el crisol es hierro desconcertado. El poder también atrae en remolinos los frutos de la paciencia y los frutos de la investigación. El que de esta manera sea contradictorio no le incomoda. Considera la lógica como su esclava y a la verdad como una de sus esclavas. Al final coge los antiguos símbolos como trofeos para adornar el sombrero, por capricho, sin ninguna necesidad, y el mundo sigue rondando. La realidad continúa su camino, el omnívoro continúa su camino. Y viene un poema, ¿también lo leo? El poema estelar. También, si nos haces favor. Bueno, dice, poema estelar. Recuerdo que una vez el resplandor de la luna estuvo aquí, trabajando de plateador. Aquí estaba el sol con una peineta de oro en su cabellera, pero lo más inmenso era la noche con su cola de luz estelar, grandiosamente arremolinada en torno a la visión de los fantasmas, envolviendo todos los horizontes para protegerlos. Una tarde, en un sendero de un bosque de abetos, camino de las casas de torreones ayelmados, encontró la hija del astrónomo, la hermosa Deneb, en la hierba, el probable peine de plata, con el que el príncipe de la torre había peinado una vez el cabello de Berenice. Bien. Es un poeta. Un poeta, Harry Edmund Mortenson, Premio Nobel de Literatura, el año 1974. Ahora sí que, como lo hemos dicho varias veces, hay tantos literatos que han sido laureados, y eso ya por sí mismo debe ser un indicativo de la calidad de su obra, y sin embargo, pues no los conocemos. Entonces, menos los poetas. Menos los poetas. Sí. Estoy pensando en otra mujer, a propósito de Nobel y a propósito de campos de trabajo y concentración, que se llama Herta Müller.
¿no? Que es Sí. premio del 15 o del 16, Sí. creo por ahí. Y también, si alguien debe echar un ojito a Irene Nemerevsky, puede echarle un ojito a Herta Müller, un poquito como para, digo, se le interesa el tema, ¿no? De la represión y que no es un gran tema, pero estamos pasando unos días que creo que... Sí, el gran problema de la literatura, porque a mí me tocó, ¿no? Sí. Cuando empecé a leer había una cantidad enorme de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, de todos tipos, desde históricos hasta semipornográficos o pornográficos. Había toda una gran gama de literatura sobre este tema. Yo creo que el mundo, o Europa y Estados Unidos estaban tratando de digerir lo que había ocurrido tantos años antes. Pero luego esa literatura fue sustituida por la literatura de Vietnam. Sí, ¿Sí? Hay un hueco, porque yo realmente literatura sobre la guerra de Corea he visto 1 o 2 libros, sí, pero de Vietnam son una infinidad, como que les costó muchísimo más trabajo sí. al pueblo norteamericano, a los autores, muchos de ellos que estuvieron sirviendo como soldados en Vietnam, les costó mucho trabajo y ahora ya hay libros sobre Irak y sobre Afganistán. Entonces, como que es un proceso natural de ciertos pueblos el tratar de limpiar o de procesar lo que ocurrió hasta cierto punto a través de la literatura. Hay estudios, por supuesto, muy serios, incluso que chocan con las versiones oficiales, son los que luego les dan los premios Pulitzer, entre otros, y que sí, efectivamente, cuestionan la versión oficial, la versión romántica, la versión divertida, la camaradería de los soldados, para centrarse en lo que es la tragedia humana de la guerra, que siempre lo ha sido y lo seguirá siendo siempre. Sí, fíjate que esa laguna a la que hace referencia fue llenada por una suerte de literatura de evasión, y digo una suerte porque habría que discutir qué tanta evasión es. La parte de la Guerra Fría fue llenada por la literatura de espionaje. Ah, sí. Y justamente es el momento donde florece 007, ¿no? Las novelas de Fleming, sí. ¿no? Y bueno, él y el montón de gente que escribe de Él como el caballero elegante, pero sí. tú lees las obras, ahorita no me acuerdo, de Clive, de este que escribió lo de Octubre Rojo, Sí. ahorita no me acuerdo del nombre. Te digo, he leído 20 de él, pero no me acuerdo. No. Imagínense cómo estará la cosa. Sí. Y efectivamente, sí, como que están preparando que ocurra una siguiente guerra, Sí. y se están preparando ellos como los grandes héroes, los grandes patriotas, los capaces de vencer al enemigo que se les ponga enfrente, Así. rojo, verde, con turbante, sin turbante, con barba, sin barba. Y bueno, ahora sí que es incluso puede considerarse como una propaganda, como una educación, porque se venden por millones estos libros. Sí, estos libros, claro, son eso, ¿no? Por eso hablo de literatura de evasión. Igual puede ser de evasión, igual puede ser de preparación. Lo que pasa es que si fuese de preparación, le queda muy cortita la literatura existencialista que floreció entre las guerras, ¿no? Claro. Sí, le queda realmente muy, muy, muy cortita. No hay una novela, en este momento, no hay una novela que venga a mí que hable de la Guerra Fría y que sea un poco como la síntesis del espíritu que prevalecía en Occidente después de la Segunda Guerra o después de Corea y Vietnam. Entonces estamos así como, a ver, ¿qué pensamos, no? Lo que pasa es que, bueno, pensando en eso que comentas, vi nada más la llamada. ¿Por qué? Porque no soy suscrito como para poder leer el artículo completo. Pero ayer Reforma. el Washington Post Sí.
realizó una investigación conjunta con algún periódico alemán y resulta que, según la llamada de la nota, pues la CIA, que siempre ha sido la CIA y siempre va a ser la CIA, Claro. creó una empresa que la ubicaron en Suiza y esa se dedicó a producir software de espionaje. Sí. Entonces, pues no es como el sistema Pegaso que tantos dolores de cabeza ha dado aquí en México a los políticos de un par de secciones para acá, sino que durante más de 50 años esta empresa ha vendido software, dice que a 120 países, entre ellos pues, los que ustedes quieran, porque Claro. si nada más hay 150 y tantos países, pues son 30 los que no compraron y Claro. por falta de dinero, falta de Claro. interés. Pero los otros 120 países sí lo compraron y lo utilizaron para encriptar sus mensajes secretos. Claro. Ahora sí que es el Wikileaks, pero oficial. Porque la CIA, a ver, pásame todo lo que cayó en el último día, la semana, el Claro. mes, el año. Por Entonces, nombre, por región, claro. Sí, todo. sí, sí. Ahora sí que lo que los otros consideraban más secreto y debidamente protegido, no, resulta que la CIA tenía absolutamente todo, lo que sabían, lo que no debían saber, lo que se habían equivocado, lo que era mentira, y ahora sí que nada más falta que este artículo del Washington Post lo conviertan en una novela o en un reporte y pues, ganará el Pulitzer el próximo año, téngalo por seguro, Claro, porque es de estas cosas que, O el Oscar si lo hacen película. por Claro. supuesto, claro, Lo que debe pasó ser. con el Watergate y todos los hombres del presidente, ¿no? Esta novela Sí, de los periodistas, etcétera, el Washington Post. sí, bueno, pues comparativamente, Sí, porque el detalle es lo vienen haciendo desde hace 50 años. por decirlo menos. Lo menos, Sí. o sea, a alguien se le ocurrió, es más, a lo mejor todavía estaba vivo, es una estupidez, Edgar Hoover todavía estaba vivo y a él se le ocurrió, Claro. pero él era de los contrarios, porque él era del FBI y la CIA es otro cuento. Ujú. Pero, ¿cómo es posible si uno anda buscando argumentos para hacer una novela? No, nada más ve los encabezados y tienes para Así es. lo que tú Sí. quieras. Sí, en una ocasión en el taller de mi maestro Rafael Ramírez Heredia, eso fue el ejercicio. Ujú. Justamente el ejercicio fue llevar un periódico y el periódico que tú quisieras del día que tú quisieras, no importa. Entonces, a ver, escojan cada quien escogió su encabezado y haz de cuenta, Eugenia leía tal cosa y empezaba. El ejemplo que puso fue: atacan perros salvajes a un niño en la colonia no sé qué. Entonces, vamos a hacer un cuento a partir de este encabezado. Bueno, salían una cantidad de posibilidades, Claro. como puede ser un poema o puede ser un drama, qué sé yo, ¿no? Una película. ¿Sí? Ujú. Sí, así es. Sí. Y bueno, Next. pasemos a otra efeméride. Boris Leonidovich Pasternak. Él nació Lo invoqué. en Moscú un 29 de enero de 1890 y falleció en Moscú un 30 de mayo de 1960. Fue un poeta y novelista ruso, Premio Nobel de Literatura en el año 1958. Cosas de la vida, como tantos otros de los grandes literatos rusos, perdió la protección de las autoridades soviéticas en la década de los 30, Sí. durante lo que se llamó la Gran Purga, o bueno, una de las tantas Una de purgas las, claro. de las que hay. Se le acusó de subjetividad, aunque consiguió escapar de Siberia y de una visita al Gulag. A partir de entonces se ganó la vida traduciendo a los clásicos. Fue traductor del alemán, de Kleist, de Brecht, entre otros, pues había estudiado en Marburgo y a partir de entonces a Shakespeare, cuyas versiones son canónicas. Por otra parte, destacan su excelente prosa en El Salvoconducto, con muchas noticias bibliográficos y su colección de relatos. Entre sus poemas está El gemelo entre las nubes, del año 1914, Por encima de las barreras, Mi hermana la vida, El segundo nacimiento, de 1932, Los trenes del mañana,
de 1943, y su novela, que yo realmente no sé si escribió nada más una novela, que es Doctor. lo que todo el mundo conoce o conocemos, Ajá. Doctor Zhivago, y su menor producción, más bien, su otra producción como que se vio opacada por esta gran obra que es Doctor Zhivago. Traemos un par de poemas, Eugenia, si nos haces favor. Noche, A mí el Doctor Zhivago se me hizo una obra muy pesada. muy pesada. O sea, no lo disfruté. Por ahí tengo la novela, creo que ni la acabé. O sea, no hice clic, pero con su poesía sí, sí conecté mejor. O sea, es como un reflejo más puro de lo que él vivió, ¿no? O sea, Sí. y de hecho la semana anterior, bueno, no sé cuándo, la última que vine, que hablábamos de Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak todavía le ayudó a sobrevivir de traducciones, le conseguía trabajos y todo, pero también con las guerras y lo que o sea, cosas terribles. Ya no pudo ella trabajar como lo hacía él con las traducciones, ¿no? Que eso sobrevivieron a lo que pasó el periodo. Así Bueno, es. vamos a leer el de Noche. Noche de Boris Pasternak. Dice, sin descanso la noche avanza y se difunde sobre el mundo que duerme. Mientras un aviador asciende entre las nubes, se adentra en el oleaje fluctuante de la niebla, se vuelve una inicial sobre una sábana, una pequeña cruz bordada en tela. Allá abajo los bares nocturnos, los cuarteles, ciudades extranjeras y estaciones, maquinistas y trenes. Una sombra de alas se recorta en toda su extensión contra una nube. Los astros, por lo negro, silenciosos, vagan en muchedumbre y quién sabe hacia cuáles desconocidos universos, con terrible, terrible inclinación. La Vía Láctea extiende su sendero. En espacios sin fin los continentes incesantes llamean. En las calderas, en los sótanos, los fogoneros velan. En París, bajo el filo de los techos, Venus o Marte se asoman para ver qué nueva farsa proclama el manifiesto. Y allá, en un resplandor de lejanías, hay quien no puede conciliar el sueño en la antigua buhardilla recubierta de tejas. Él contempla el planeta como si el firmamento fuese el único objeto del afán de sus noches. No te adormezcas, no duermas, trabaja. No hagas un alto en tu tarea. No duermas, lucha contra el sueño. Lo mismo que el piloto o que la estrella. No duermas, artista, no duermas. No te entregues al sueño, que de lo eterno tú eres el rehén en la prisión del tiempo. Qué gran poema. Qué gran poema, sí. Sí. Boris Pasternak. Y hay otro. Si nos... Poema Alma. Dice, alma mía que sufres por los que te rodean, te has convertido en el sepulcro de todos los que penan en la tierra. Sus cuerpos embalsamas, les consagras tus versos, la lira sollozante alza por ellos un lamento. En nuestra época egoísta defiendes el temor y la conciencia como una urna funeraria donde reposan sus cenizas. Los tormentos de todos te han puesto de rodillas. Hueles a polvo de cadáver, a fosas y a obituarios. Alma mía, escudilla, de todo aquello que aquí has visto, has ido haciendo una mixtura, triturando lo mismo que un molino, y muele todavía cuanto me ha sucedido, casi 40 años de esta vida, en humus de las tumbas. Híjole. Gran poeta, Boris Pasternak, muy duras las imágenes, pero y pues increíble, ¿no? A mí me gustan mucho esa generación de poetas rusos, son muy buenos, ¿no? Y Boris Pasternak, que es conocido por la obra y luego que se hizo película. Sí. ¿De qué año es esa película? ¿De los 70s? ¿Cuál es la de Doctor Zhivago? No, es muy anterior, 50, ¿no? Es 50. Yo vi una versión en una muestra hace como 20 años, muy buena también. Pero ahora sí que es más que nada las imágenes visuales que... Sí, a mí me gustó, bueno, hace muchos años que vi la película ya, pero bueno, la historia, la música, la forma en la que narran la historia, pues es una de las joyas del cine en su momento. Y yo me acuerdo que cuando estaba chica tenía una enciclopedia del cine y venía un disco con la interpretación de la música de las piezas, y venía el tema de Lara, ¿no? Que es de los famosos. De los famosos, sí.
65. Es el doctor 65. Shiva con Peter O'Toole. Y bueno, ahora sí que al menos de estas poquitas efemérides. Ay, nos faltaron unas. Yo vi que ayer fue el aniversario del suicidio de Antonieta Rivas Mercado, Sí. la escritora esta de los Mexicana, contemporáneos que se suicidó en París. Silvia Plath, también Silvia hace Plath. poquito, en estos días. Y está, ¿cómo se llama la sufragista española? Clara. Esa aquí la traigo. Clara, acabo de leer su biografía, un libro. Sí. Clara Campoamor Clara Rodríguez. Campoamor, sí. Sí, esa Ella, me la recordó Gerardo. me gustó mucho su historia. En Navidad me regalaron su biografía y ya tenía el libro del voto femenino y yo, de ella, donde explica, son como artículos donde cuenta todo lo que vivió, y la verdad es que fue una historia bastante dura, de irse a parar al Senado a defender. Y bueno, pasaron bastantes cosas en esa historia, pero Sí. es interesante también recordarlas. Y que fui ahora a la librería Monsiváis, finalmente pude a cobrar la tarjeta de regalo, y había visto el libro de Antonieta, los diarios que los volvieron a sacar. Sí. Una alumna me dijo, ay, ahí están, y fuimos y los vimos. Y dije, la próxima voy a ir por el libro. Pues ya no está, y ya otra vez es inconseguible, pero bueno. Y hoy cumple 71 años Joaquín Ramón Martínez Sabina, mejor conocido como Joaquín Sabina. Sí, más conocido como músico, pero en realidad tiene Es poeta. 10 libros de poesía, Sí. de sonetos, lo que es peor. O sea, él habla y le sale un soneto. Es impresionante ¿Y su si capacidad. son buenos sus sonetos? Son buenos, fíjate, son Sí. buenos, sí. Bueno, si le echamos un ojito a las letras de sus canciones, la mayoría son sonetos, ¿no? Y es impresionante cómo le salen los sonetos. Y ahora es obligado, la cita de Pita Amor en una entrevista que le hizo Televisa, le pregunta a la reportera que algo de los sonetos, que cómo le hacía para escribir sonetos, y le contestó Pita: ¿no entiende, señorita, que para mí es más fácil escribir un soneto que abrir la llave del agua? Sí. Y bien, pues no, yo con esto termino. Si gustan, vamos a una pausa y regresamos. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Ella también murió en el exilio, así que Sí, la vida es muy estuvo muy gacho cruel. porque cuando se exilió sí pudo regresar, así como de contrabando un par de veces, pero estaba Franco y ella quería morir en su tierra, En ¿verdad? España libre. Y le creo que la enterraron, o sea, así como que sordeadamente, y ella, o sea, cuenta cómo luchó para poder estudiar. O sea, ella entró a la universidad grande, como a los 30 años, porque no tenían dinero, y lo que hizo fue, su mamá era tejedora y costurera, y ella también, entonces, cosiendo los trabajos a los que podía acceder, de limpiar, de ser la recepcionista, tenía como 1000 trabajos, y ella durante casi 10 años juntó dinero para meterse a la universidad a estudiar leyes, y luego entra, porque el papá de ella era liberal, o sea, era el que le metió todas las ideas, así. Entonces, pero a base de puro trabajo, mano dura, y a eso le hizo, pues, darse cuenta de todas las injusticias, ¿no? De por qué ganó menos que los hombres y ese mismo trabajo, e incluso me quedo más horas, y ya cuando se mete a estudiar, y se gradúa, antes las mujeres de su época que estudiaban, o sea, las chicas que podían estudiar, porque se acababa de hacer legal que podían estudiar, no trabajaban, era así como decorativo el título. Entonces, cuando ella, así dicen que apenas le dieron el título y fue ese mismo día a inscribirse en el colegio de abogados, y todos así como que claro que no, pues tú eres mujer, tú no debes de hacer esto. Y ella empezó, entonces, con todo en contra, y luego cuando llega a ser senadora, porque también tiene así sus recovecos, y pues eran puros hombres, otra mujer y ella, y la otra mujer
que también es una de las feministas importantes, pero ella decía que no había que darle el voto a las mujeres porque todavía no tenían educación, etcétera. Y ella dice, no, pues y pues defender y con las burlas y en el periódico, o sea, con la prensa aquí, y ella dice en sus memorias, es que yo tenía que ser muy cuidadosa con lo que decía, porque... Y hay una escritora, una poeta que es un poquito anterior a ella, que ella ya había acuñado la palabra mujericidio, porque antes, si un hombre mataba a su esposa, no había palabras. no había nada legalmente, o sea, les decía, no, pues sí, porque la esposa le fue infiel o porque la esposa no cumplió X, y si la mataba era como que nadie les hacía nada, entonces ella decía, es que es un asesinato, y ella hizo una serie de leyes para que se pudiera dar seguimiento de investigar esos casos, o sea, hizo un chorro de cosas, la verdad. Y luego cuando fue lo del franquismo y andaba en un barco y casi que la agarraban para aventarla al mar y la salvó, no sé qué. O sea, fue una vida así muy terrible. Bien, estamos de regreso en su programa Invítame a leer y sin más vamos a nuestra sección Historia de un poema. El poema que traigo hoy, fíjense que es muy curioso porque conseguí una antología de poesía del siglo XX de Centroamérica y Puerto Rico. Y es un libro, o ha sido un libro bastante interesante porque en mi carrera de letras jamás recuerdo que leyéramos algún poeta de Centroamérica o de Puerto Rico, o de algún... siempre como si Latinoamérica fuera Argentina y Chile y los grandes poetas y un nicaragüense, si acaso, sí, por ahí ¿no? un Rubén uruguayo, Darío, claro. Ahí, bueno, sí. Benedetti y como Safín Safón, ¿no? Sí, es cierto. Ya. Entonces dices, ¿qué sucede con la literatura del resto de América Latina? Y siempre son países, Honduras, etcétera, que han traído esta carga de marginación. Pues bueno, en El Salvador ya hemos hablado de Roque Dalton. Claro. Entonces están todos estos poetas que pues no aparecen, y la verdad es que son grandes poetas, impresionantemente. Yo no sé, es verdad que no son más famosos por esta cuestión política o del canon o algo, porque son sus poemas, yo he encontrado aquí poemas más maravillosos que los de poetas que incluso han ganado el Nobel y no tienen ese poder poético que encuentra uno en poetas que pues quién sabe, como los brasileños, que son grandísimos poetas, que no sé por qué nunca les dieron el Nobel alguno. Sigue siendo cierto lo que sabemos, el arte viaja en los hombros del dinero. Un país rico da a conocer sus artistas, sean buenos o no. Un país pobre, por más buenos que sean los artistas, como lo estás ahora comentando, Eugenia, pues si no tienen lana, ¿cómo das a conocer su obra, no? Sí, o de interés, ¿no? O sea, si es un país políticamente interesado o con crisis, con golpes de Estado, etcétera, la poesía no es como lo que se muestra. Y sería bastante importante recuperar la bandera de América Latina, de Centroamérica, con la poesía, ¿no? La poesía. Entonces, especialmente. Sí, que es un himno también. Aquí hay mucha poesía que expresa como el dolor de las guerras, pero también el placer de la contemplación, y es una forma de ver el mundo muy distinta a la poesía de autores de otras partes, ¿no? Como todo. E incluso la forma de escribir poemas de amor en Latinoamérica y especialmente en Centroamérica es distinto a los poemas de amor que puede escribir en Estados Unidos. Claro, ¿no? Y el sonido, me llama mucho la atención el sonido. Son poemas por ahí muy musicales, con cierta calidez, con mucha riqueza cultural. Entonces es muy interesante, acérquense a la poesía de Centroamérica. Y bueno, hoy voy a traer, vamos a leer un poema de uno de los poetas más emblemáticos de Costa Rica, que es Isaac Felipe Azo Feifar, ¿no? Que él nace en 1909 en Santo Domingo, Heredia, y fue un poeta muy importante que tuvo de contemporáneo y amigo de Juvencio Valle, Pablo Neruda, Pablo de Roca, etcétera.
y es un poeta que está como en el exilio, va y viene, se va a estudiar, regresa, y pues tiene la oportunidad de estar en París, conoce a César Vallejo, etcétera, a muchos poetas. No, no es cierto, ya lo estoy confundiendo, ese es el otro que leí en la otra antología. Pero bueno, él es uno de los poetas más reconocidos, gana varios premios, pero bueno, me gustaría verlo más en las antologías de poesía, ¿no? Y él decía que para él la poesía es un aire más que aire, una luz más que una luz, una forma que está más allá de la forma. Es eso que nos habla sin palabras cuando la última palabra del poema se ha quedado en silencio. Es una espléndida definición de poesía, ¿no? La poesía es lo que te habla cuando el poema calla, ¿no? Sí. Queda pues el eco de la poesía. Y de él voy a leer un poema que me gustó mucho, que se llama Un canto para el otoño. Venga, Dice: venga. un canto para el otoño coronado de hojas muertas, un canto con sordina para su luz fatigada, para su amor de falso fuego, para su lento ocaso, para su ramo herido de sorda muerte, un canto para que el aire tan resignado y solo del otoño nos arroje como un agonizante incorporándose despedazada la edición antigua de su indecisa biografía. Se abre la herida del recuerdo y sangra en el otoño. No es el recuerdo, es más adentro donde duele, el fruto no cogido, la no exprimida uva, la flor no amada a tiempo, el agua no bebida. Ah, si yo hubiese, el grito puebla el túnel estrecho de la angustia, qué lejano está el canto de las rondas, ah, la canción muerta de la primavera, ah, y el amor tirando ayer todas sus rosas, ah, la moneda falsa del futuro, por la que dimos el oro maravilloso del presente. Es cierto, amigos, el otoño está hecho de la triste materia del recuerdo, pero si aún ayer el campo estaba lleno de gavillas, es tiempo aún de recoger hasta el último grano. Comamos esta uva, este pan, este vino en silencio. Mira esta luz serena, en aire reflexivo nos circunda. En el hogar, la llama invita como un amor tranquilo, lleno de esperanza y ternura. Dios es más justo. Esto viví, esto hice, es lo que cuenta. Salud, otoño grave, claro, melancólico y frío como un hombre maduro, como un hombre que viene por sobre la desdicha sonriendo en paz viril con la fortuna, con el amor y su perenne rosa ya marchita, con el aire voluble y con el pájaro de la canción que al aire fía su vida. Un canto para el otoño que nos tiende un crepúsculo de oro con su voz ya lejana, y que mientras se apaga, palidece y se guarda en sí mismo los días antiguos, como joyas, nos ha reconciliado con la muerte. Qué hermoso, efectivamente, Sí. ¿no? Es un gran poema. Sí. Y el que agarres de él, al menos en esta antología, que está muy bien hecha la selección, te encuentras sorpresas, ¿no? Y de él y de muchos otros poetas. Entonces es una invitación a conocer la poesía de estos autores, que yo quedé muy sorprendida. ¿Y tiene otro poema que pudieras Claro. compartir? Venga de ahí. También me gustó mucho. Ajá. A mí me sigo y persigo los poemas que hablan de poetas y de poesía. Y se llama La eterna herida. Sí, ¿cómo se llama el autor? Se llama Isaac Felipe Asofeifa. ¿De qué es? Dijimos de Costa Rica. costarricense, ¿verdad? Así es. Dice: La eterna herida. Una gota de sangre de pájaro, una gota de sangre de pájaro en la roca, una gota de sangre de pájaro en la roca, en el mar y en el cielo. Apenas una gota de sangre. En el costado de la luz hay sangre, negro de sangre el aire ya vestido para la fiesta del día, y llueve innumerable, eterna sangre, ciega sangre bajo el ala del pájaro sin cesar herido. El oleaje que viaja sin encontrar la playa, en donde detenerse a descansar, el tiempo infinito sin cesar se oye en el vacío donde la sangre del pájaro permanece suspensa. Pasan las estaciones como trenes repitiendo su aviso mortal, sin descanso, naciendo y muriendo, haciendo nacer y morir al mundo. La primavera llega abriendo sus 1000 dedos azules y apostando su capital solar al juego de los niños, y el dulce adolescente sueña su destino,
pero su joven corazón oculta la secreta herida de la primavera. En la luz de mostaza del verano crece el gusano hostil que degüella los frutos. Otoño exangüe explica el para qué del frío, la luz que ganó batallas arrastra el pasado y cede, y el invierno instala otra vez la azul, la dulce adolescente primavera sobre la helada pompa de la muerte. Pero la gota de sangre, sola en la roca, derramada sobre el tiempo, la gota de sangre, ojo en profundo llanto, víscera desgarrada, permanece quieta, suspendida, innumerable, único licor en el bautizo del hombre, lugar primero de su alma. Apartad de mí, oh eterna herida abierta, una gota de sangre de pájaro, una gota de sangre de pájaro en la roca, que es nuestro verso, poetas. Híjole, muy bueno. Claro. Es buenísimo. Tiene un ritmo Contundente, claro. bastante notorio, y que aún así no es un poeta que esté recargado en la musicalidad, ¿no? Como Juan Gelman, por ejemplo, en algunos poemas, u otros autores, y me gusta que tiene ese golpe fuerte, que es poderoso, que tiene imágenes cuidadas, y cuando lo estaba leyendo me preguntaba cómo escribiría, ¿no? A veces estos poetas raros que uno se encuentra en las antologías, quisiera preguntarles o dejar en el tiempo, oye, ¿cómo escribiste eso? ¿Qué pasó ahí? ¿En qué estabas, o en quién estabas pensando? Sí, y qué importante es a veces el registro, ¿no? Estas entrevistas, estos videos, todo esto que encontramos de él, o de cualquier poeta que nos interese, sobre todo cuando son pues lejanos. El otro día estaba leyendo una poeta italiana, a ver si la recupero para traerla luego, y dices, bueno, nunca la había visto, y hay poca información sobre ellos, pero de repente te encuentras ahí que alguien la entrevistó, Sí. que alguien la conoció y escribió sobre ella, y a veces no pensamos en el valor que puede tener eso, ¿no? El dejar un registro de los autores que quizá no están como en este canon o en las miras del Nobel o de los premios, pero que la verdad son tocados por la literatura con mayor sino que muchos que andan ahí en la farándula por otras razones. Sí, claro. Humanas. Claro, algunos se perfilan a figurar, son los poetas o los autores favoritos de determinado régimen, y claro, en vida les va bien, son multicitados, son invitados a todos lados, aparecen sí, pero el tiempo que ellos están dedicando, como tú lo dices, a la farándula, hay otros que están sufriendo, tratando de sobrevivir en una sociedad en la que hay que trabajar para vivir, y creando, ¿sí? Todo eso que estás viviendo te sirve para crear. Es imposible que no reflejes tu realidad en tu obra. Ahora, si tu realidad es ser de los consentidos del régimen, adulado, premiado, se va a reflejar cómo te sustraes a eso. Es un proceso mental bastante complejo ese de decir, no, es que yo sufro mucho. Pues no, si el autor no está sufriendo, los personajes yo dudo que también sufran. Sí, o hay gente que quizá tiene algún talento o ha trabajado mucho en talleres y escribe sus obras y los premian y todo esto, pero no sé, quizás esto me ha costado bastante en este medio, pero yo percibo cuando uno busca las lecturas sustanciosas, te vas sensibilizando y aprendes a reconocer como el artificio malo del artificio bueno, ¿no? O sea, Sí. Toda obra obviamente es artificial en el sentido que hay artificio Claro. para hacerlo, pero sí hay una sinceridad evidente en algunas obras, Sí. y hay otras que ves la máscara ahí, no se la pueden quitar los autores, y de verdad que yo veo que no, que premio aquí, que premio allá, y los ves en todos lados y dices, pero es que me siento como el traje nuevo del emperador, o sea, es que nadie lo nota, o sea, claro. Pero bueno, afortunadamente el mundo es muy grande, hay espacio para todos, ¿no? También, aunque cuesta más trabajo encontrar a los otros autores de verdad, como Pinocho, que quería ser un niño de verdad, y no de madera, Sí. escarbando, yo es como una empresa que me he
propuesto decir, yo quiero buscar dónde están los autores que me hablen de la vida, de lo que yo busco escuchar, no de la tendencia del momento, ni de su padrino literario, ni de eso, sino algo que me haga, que me conmueva, que me diga algo, que me haga entender más la realidad. Y pues busco, ya a veces sí se desespera uno porque en esta ciudad le comentaba a un amigo el otro día que tengo muchas limitaciones, y no hay de repente ya quien me diga esto. A veces sí me encuentro que hay algún amigo, mírale esto, y ahí vas, porque autores no se acaban jamás, ¿no? O sea, hay bastantes, pero sí, encontrar un poeta así que sea digno de tesoro de repente es complicado en este mar de cosas, porque por dónde empiezas a buscar, ¿no? Es un pajar y ya no sabes qué, entonces tienes que leer bastante para decir, bueno, sí, no, y a veces es cansado porque dices, no, bueno, aquí hay... Sí, termina uno cansándose. Pero también, ahora sí que, imagínate la vida de los que están produciendo esa clase de obra. Yo siempre me refiero a Revueltas. Claro. Una vida condenada al enfrentamiento continuo, en cualquier mal momento terminar asesinado, a ver cuándo es el siguiente encierro en la cárcel, a ver cuáles son las siguientes represalias del régimen, al que no le caes bien. Es una vida desoladora. Claro, hay gente valiente y con un espíritu, aunque suene a frase hecha, inquebrantable, pero a la mayoría de las personas una vida así le es muy difícil de sobrellevar. Claro. Y sin embargo, ahí está la producción. O sea, tú lees desde el luto humano hasta la que tú quieras de Revueltas. A cuenta gotas porque... Porque es muy duro. Sin embargo, ahí está la obra. Sí, ya es un gran escritor, o sea, uno de los más grandes escritores que tenemos. El otro día estaba leyendo un ensayo de Jasper, creo que el otro día también lo comentaba, que se llamaba Los grandes filósofos, y él dice que es la grandeza. O sea, tendemos a confundir como la grandeza con esta fama, con la grandeza como aquello que es cercano al poder. Al poder, sí. Esa es la palabra. Entonces él hace toda una reflexión de decir, bueno, y explica qué es la grandeza espiritual y de dónde, que eso me gusta mucho de la filosofía, que la filosofía admite como filósofos, o sea, no es como otras disciplinas que tienes que o sea, tienes que escribir estos libros para ser un escritor y tienes que... La filosofía no, o sea, puede ser alguien que piensa y que discute y se pregunta cosas y la filosofía te considera ya un filósofo, ¿no? Claro. Hay muchas historias así como el caso de Diógenes y otros filósofos. Yo me quedé pensando mucho en eso que hablaba Jasper sobre la grandeza, porque ves, últimamente hay una confusión muy grande sobre la grandeza y lo grandote, como decía Galeano, sí. y no reconocemos ya o creemos que la grandeza es el poderoso o lo amafiado, etcétera, y hemos olvidado que la grandeza está en la grandeza por sí misma, ¿no? O sea, dice Jasper, está en la espiritualidad, está en la acción, está en aquellas cosas que hacen recordar. Pone el ejemplo de Jesucristo, porque él hace el ejercicio dice, es que en la historia de la filosofía occidental nunca hemos dialogado bien con la filosofía oriental, porque no la consideramos filosofía, decimos, no, eso son religiones, o son teologías. Y él dice, bueno, vamos a conversar, y pone a Sócrates, pone a Jesucristo y pone a Buda, con las ideologías de estos tres personajes, que no importa para los budistas que si haya existido o no Buda, ¿no? Pero se me hace muy bella regresar a esa idea de decir, bueno, hay que recordar que es realmente la grandeza, ¿no? Y la poesía, se supone que la grandeza de la poesía está en ese punto donde roza o donde convive con aquello sublime, con lo etéreo, que también es parte de lo humano. O sea, no es como, el pedestal de la poesía, sino recordar ese pálpito que tenemos, sí. ese halo espiritual que hay en nosotros, y que la poesía es una especie
una manera de hacerlo vivir fuera de uno, ¿no? Sí, Bueno, sí, para sí. mí lo es, habrá personas que piensan de otras maneras, pero yo es lo que busco. Entonces, cuando de repente estoy leyendo un poema y dice, me comí una hamburguesa en no sé qué, o sea, y dices, bueno, pues, todos somos libres de De manifestarnos, comerte pero eso o lo que quieras, pero dices, ¿dónde está la parte la artística, poesía, ¿no? ¿dónde O sea, está? y puedes hablar, los grandes poetas han hecho poemas con las peores palabras. Claro, sí, Esa es una de las cosas bellas de la poesía, pero ¿dónde está la pero sublimación? exactamente. Es el Sí. caso, digo, siempre puede uno hacer la diferencia. Los que tienen una vida o un final trágico, esos por sí mismos ya tienen un cierto valor. Claro que sí, pues está García Lorca, está, comentábamos, la sufragista española, Campoamor. Eh, Creo que para esas personas nada más desgarrador que morir fuera de su patria y ser enterradas con los honores que quieras, pero no en vida. Sí, claro. Ahora sí que eso ya no les correspondió. Incluso el caso de Pasternak, tener que vivir de traducciones, que era lo único que te dejaban hacer, y como concesión para que no te murieras de hambre, ¿no? Para que veamos que el régimen, por muy duro que sea, también tiene ciertas concesiones. Pero si te pones en el papel el de Pasternak, consagrado hasta cierto punto y caído en desgracia, en un régimen tan totalitario, tan brutal como se ha dicho que fue el estalinismo, ¿qué perspectivas tienes de crear algo pues que trascienda? Siempre está, los periodistas lo tienen muy hecho en este país, a nivel de anécdota, pero también a nivel de certeza. Un periodista tiene una cierta probabilidad de terminar en una zanja lleno de plomo. Claro. Bueno, estos autores, estos literatos, también tenían muy pocas probabilidades de una reivindicación al estilo de Solzhenitsyn o algo así. No, o sea, la tendencia es que las cosas van a seguir iguales, que las cosas cambien es algo que no se alcanza a visualizar. Sí, a nivel intelectual y a nivel de deseo, por supuesto, es que esto va a cambiar. A nivel de lo que vives día a día, no da la impresión de que vaya a ocurrir. Y eso se refleja, por supuesto, en tu obra. Sí, y que algo que se me hace muy rescatable o muy impresionante de estos poetas es que algunos los mataron o vivieron con este estigma o con esa pesadez, pero en su obra germinó la esperanza, ¿no? Es decir, Sí. ellos al final del día sabían que no iba a ser para siempre y que por más que presionaran y por más que amenazaran y todo, no podían matar su intención de hacer poesía, ni su intención de hablar, ni su intención de poner en alto las cosas importantes o espirituales, ¿no? que se puede hacer. Y yo creo que ese es uno de los grandes triunfos, ¿no? de estos autores sobre estos pues dictaduras o estos gobernantes tan terribles y que a veces son los gobernantes, a veces son las circunstancias. Yo estaba pensando mucho, ahorita que comentabas, en Becker, ¿no? El poeta Becker, que es muy popular, es muy famoso, todos no sabemos sus versos. Bueno, antes, ¿verdad? Ahorita Sí, ya no sé. ya no tanto. Pero antes al menos el de las golondrinas se lo sabía la Sí. gente. Es un poeta sencillo, etcétera. Y él, pues él vive de la peor, o sea, era un romántico. Y en su época, yo me acuerdo mucho cuando estaba en la secundaria o en la prepa, que compré su libro de rimas y leyendas. Y ahí en la edición venía en el prólogo que el poeta, como el gran poeta de su época, el que los reyes traían aquí y el que publicaban en todos lados, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pues tenía como el favor de toda esta gente de poder y estaba muy rodeado, muy apapachado. Pero pues, ¿quién se acuerda de él, no? O sea, la posteridad puede ser muy curiosa. Y ahorita hay un movimiento precisamente en España de rescatar autores de la